Tu has seguit molt de prop el tema i el cas d'Inés Madrigal, amb qui t'uneix un gran vincle. Quina és la sensació que se't queda després de conèixer esta sentència? Bueno, yo lo dije, Clara, tristeza, sorpresa y una tremenda desilusión, ¿no? Indignación. Inés Madrigal es como mi hermana, también tengo una gran amistad con Guillermo Peña, recordarlo, es el letrado de Madrid que está llevando el caso. Y sorpresa porque la Audiencia Provincial de Madrid ya había mantenido la teoría de que los delitos no habían prescrito. De hecho, el abogado de Eduardo Vela ya había pedido el archivo de la causa por prescripción durante la investigación y la Audiencia Provincial de Madrid dijo que no. Y sin embargo, ahora, a la hora de teóricamente condenar, se reconoce que es un delincuente, ya se le puede llamar delincuente a Eduardo Vela, pero sin embargo... Reconeix els fets, que va a furtar, que hi ha un delicte ahí. Pero manifiesta que como a los 18 años Inés Madrigal ya supo o conoció que no era hija real de su madre falsa, de Inés Pérez, pues que desde ese momento empezó a contar el plazo de prescripción. Aquí, muy brevemente, es tan sencillo todo el asunto como no hablar de plazos de prescripción, sino que la prescripción ni siquiera tenía que empezar a contar porque el delito se sigue cometiendo, es muy fácil de entender. Eduardo Vela conoció a la madre biológica de Inés Madrigal. Inés Madrigal sigue separada de su familia biológica, con lo cual, si los propios magistrados dicen que hay una detención ilegal, el propio delincuente, si quiere, puede acabar con esa detención ilegal diciéndole a Inés Madrigal quién es su madre. Ya está. O sea, es decir, el delito sigue cometiéndose en estos momentos, por lo cual hablar de prescripción y de plazos, desde mi punto de vista, con todos los respetos a los magistrados, es absurdo. És absurdo perquè el delito sigue cometiéndose. De fet, Reme, tu eres una xiqueta furtada pel doctor Vela. Quines emocions, quins sentiments has tingut estos dies en conèixer la notícia? Els mateixos sentiments que en este cas Enrique Vila. De fet, també he tingut molta ràbia i m'ha costat molt controlar aquesta situació perquè és un fet donat que aquesta persona es dedicava a fer aquest tipus de coses. Només hem pogut demostrar de moment un cas, però ne són moltíssims. Aleshores, és un poquet una situació complicada perquè, per una part, han reconegut que és un delinqüent, que a mi me pot també beneficiar les persones que estem darrere en denúncies posades, arxivades, etc. Però, per una altra banda, no n'hi ha cap tipus de condemna. Aleshores, és un poquet... Impotència, frustració... Sí, és impotència i frustració. Ens queda ara mateix al Tribunal Suprem i ahí estem, emparant-nos a ells. Antonio, vostè és víctima, és activista també contra aquestes trames. Quina sensació se li queda després de conèixer aquesta sentència? Què creu que és el que queda? Perquè en principi està absolt, però què demostra este juicio al doctor Vela? A ver, nosotros estamos profundamente decepcionados y queremos manifestar nuestra más profunda, repulsa, ¿no?, ante esta sentencia. No tiene ningún sentido, ¿no? Parece ser que en este país todavía hay personas que consideran o confunden la trata de seres humanos con productos caducados de un supermercado. Eso es muy triste lo que está ocurriendo, ¿no? Y sí, ha quedado demostrada ya la culpabilidad de esta persona. No sé por qué están dándole tantas vueltas al asunto. Está muy claro. Advocat, s'ha presentat ja un recurs a esta sentència, però tot i això sembla que està arribant a una via morta, el juicio. Bueno, no, todos los juristas confiamos en que el criterio amplio de la prescripción se aplique bien por parte del Tribunal Supremo. Algunas asociaciones ya nos entrevistamos con don Carlos Lesmes, que es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y él nos manifestó que no podían hacer nada hasta que no llegase el primer caso en un recurso de casación. Aquí Inés Madrigal ya ha recurrido, el fiscal también ha recurrido, ahora mismo está en manos del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que diga y esperemos que aplique bien la ley española, no tienen otra cosa que hacer, y lo digo con respeto a los magistrados que han pensado otra cosa, pero tengo que decirlo así, ¿no? Aplique bien la ley y esa tendencia o esa doctrina que siente el Tribunal Supremo sí que será de obligado cumplimiento por todos los tribunales, con lo cual puede ser una esperanza realmente. Perquè aquesta sentència, aleshores, no tanca les portes a altres casos. No, la sentencia en sí no. Lo que va a marcar una tendencia clara es lo que diga el Tribunal Supremo. Pero esta sentencia no. En España, por suerte, los magistrados tienen absoluta libertad de opinión o de interpretación de la ley, son independientes, excepto cuando ya el Tribunal Supremo siente una tendencia o una doctrina. Con lo cual, otro magistrado en otra parte de España puede pensar efectivamente que el asunto que está estudiando no ha prescrito. Doncs, com deien, en la sentència els magistrats consideren el doctor Vela responsable dels delictes, però
entenen com a data de prescripció el moment, com deia Enrique, en què la denunciant, Inés Madrigal, va aconseguir la majoria d'edat, que va ser el 4 de juny de 1987. Parlem ara en directe amb la protagonista d'esta història inacabada, amb Inés Madrigal, qui ha demostrat el seu valor, la seva perseverança i coratge al llarg de tots aquests anys. Inés, buenos días, gracias por atender el Matí a Punt. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Inés. Hola, Enrique, hermano, ¿qué tal? Antonio, perdóname, y Remy, Inés, hola. Hola, buenos Hola, días. Inés. Buenos días, guapa. Sé que os conocéis todos, os une un gran vínculo con todos ellos. Inés, el día que conociste la sentencia que absuelve al doctor Vela, a pesar de considerarlo responsable de todos los delitos, tú declaraste tener sentimientos encontrados, una especie de sensación agridulce. Habéis recurrido ya a esa sentencia, ¿continúas teniendo las mismas emociones, las mismas sensaciones? Bueno, yo creo que nada pasa gratuitamente, que todo pasa por algo, y está claro que bien es sabido por nosotros que el Tribunal Supremo ya tenía ganas de que le llegara un caso parecido para poder unificar criterios de muchas audiencias que tienen todos los casos cerrados. Yo espero que el Tribunal Supremo tenga en su mira el gran dolor humano que esto supone para todas las familias que lo sufren y que también piensen que han firmado tantísimas convenciones y tratados de derechos humanos a nivel internacional donde se habla y se dice claramente que esto no prescribe jamás, que bueno, que yo espero que interpreten la prescripción como se debe de interpretar. ¿Por qué crees Estoy que en esta completamente de ocasión... acuerdo con lo que ha dicho Enrique, por supuesto. ¿Y por qué crees, Inés, que en esta ocasión no lo han tenido en cuenta la sala? Yo creo, de alguna manera, ha sido una estratagema de las juezas. Las juezas han probado lo más difícil de probar, que era el robo. Y yo pienso que le han pasado la patata caliente directamente al Tribunal Supremo para que sea él el que dictamine, ¿no? A ver qué se hace con el tema de la prescripción que tienen archivados tantos cientos de casos, ¿no? Habéis depositado muchas esperanzas, o habíais depositado muchas esperanzas en la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora dices que esperas que sea el Tribunal Supremo quien pueda reconocer que estos delitos son contra la humanidad y que no prescriban. Si tuvieras la oportunidad hoy mismo de ver cara a cara al doctor Vela, ¿qué le dirías? Nada, yo no tengo nada que hablar con ese señor. Ese señor ha demostrado una empatía completamente cero con todos mis hermanos que han ido a verle, a pedirle explicaciones, le ha dicho que confíe en Dios, le ha sacado el crucifijo del cajón que lo tiene en el despacho y yo no tengo, con una persona así no tengo absolutamente nada que hablar. Inés, aún así, a pesar de los sinsabores, has conseguido muchas cosas a fecha de hoy. Cuando comenzaste esta lucha, ¿pensaste que podrías llegar tan lejos? No, para nada. Yo en todo el proceso me esperaba el archivo en cualquier momento. Lo que pasa es que también sabía que estaba en la audiencia, o sea, estaba en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque aquí hay que tener suerte también donde te pasa el caso, pues sin saber si van a investigar o no, y eso sabe mucho Enrique, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veía que no lo cerraban. Enrique ha dicho bien cuando ha comentado que Rafael Casas, abogado y yerno de Eduardo Vela, pidió el archivo de la causa en varias ocasiones y que la audiencia ya se había pronunciado en contra, diciendo no, que no había prescripción. Entonces, bueno, cuando me encuentro con algo así, pues lo único que pienso es que hay que seguir adelante. Cuando muere mi madre también me planteé el dejarlo todo estar, porque sabía que no iba a encontrar el nombre de mi madre biológica, pero al ser el caso número 1 que llega a los tribunales, ya hay sobre tus hombros algo que se llama responsabilidad por el resto de las familias que hay detrás y entonces ya directamente no lo puedes dejar, ¿no? ¿Has recibido muchos apoyos durante este tiempo? Muchísimos, muchísimos. O sea, las familias están ahí, personas también que no tienen nada que ver con la causa también están ahí. El reconocimiento de la prensa también está ahí, ha sido muy importante para toda la causa. Y espero que de alguna manera esto sirva también para concienciar a sus señorías que se sientan en el Congreso todos los días y bueno, piensen que necesitamos de verdad que se tomen medidas ya, porque esta lucha tiene fecha de caducidad, siempre lo digo, los padres se mueren sin encontrar, de hecho ya han fallecido por desgracia,
sin encontrar a sus hijos, ¿no? Y aquí lo que interesa son los encuentros, sobre todo, ¿no? Llama la atención que incluso las magistradas de la sala del tribunal reconocen el dolor que se está causando a todos vosotros, a todas las víctimas, y que aún así se acojan a la prescripción de los hechos. No sé si tanto Reme como Enrique queréis lanzarle algún mensaje a Inés también. Bueno, Inés es como mi hermana, yo la quiero mucho, no hace falta que le diga nada, solo con mirarnos aquí, y con hablar, que ya hemos hablado mucho, ella sabe que tiene todo mi apoyo. Yo también te quiero un montón. Yo en mi caso, Inés, nada, darte las gracias siempre por todo lo que haces, porque mi caso, aunque es bastante más reciente, no es igual que el tuyo, pero es parecido. Hemos tenido al mismo médico que ha hecho lo que él creía que debía hacer, y darte las gracias siempre, porque todo lo que consigues tú es un paso más para los que estamos detrás. Estamos un pasito ya más cerca de todo, seguro que sí. Y Inés, felicitarte de verdad por tu determinación, tu persistencia, y nada más decir que eres un ejemplo de dignidad humana. Muchísimas gracias, pero veis en mí lo que vosotros sois, porque tú estás ahí al pie del cañón con tu Ninot desde hace años, muchos años. Con carácter permanente e indefinido. Exacto, Inés. exacto, Antonio, exacto. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pues Inés, te deseamos mucha suerte y mucha fuerza para continuar con tu lucha. Muchísimas gracias por atendernos en directo, y nos unimos a los deseos de Antonio, de Enrique y de Reme, y te mandamos este fuerte aplauso desde el Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Mi fuerza es la de todos. Gracias. Gràcies, Enrique. Què faria falta canviar perquè es poguera fer definitivament justícia amb tots vosaltres, amb totes les víctimes d'esta trama? Bueno, que el Estado apoyase más, porque cuanto más Ineses Madrigales hubiesen y pudiesen llegar hasta la fase de juicio oral, más posibilidades de que las sentencias fueran favorables. Esta ha sido medio favorable, no? Reme està en les portes, podríem dir-ho. Estic ahí, sí. He presentat un recurs perquè la primera denúncia també me la volien anul·lar per prescripció, i es va presentar un recurs d'apel·lació. I ahí estem, esperant que l'Audiència Provincial de Madrid també es pronuncie, que això és un punt a favor, perquè ara ja s'ha pogut provar que hi ha hagut un delicte, entonces d'alguna manera n'hi ha alguna sospita. De fet, Reme, ho has dit, que el teu cas i el d'Inés són prou paral·lels. Sí. Les dos vau néixer a la Clínica Sant Ramon a Madrid, i les dos vau ser entregades a famílies que no podien tindre fills. Correcte. Penses que te podria perjudicar esta sentència ara? No crec, perquè de fet encara no és una sentència firme. Està pendent del Tribunal Suprem, i l'únic que pot fer en algun moment és que ara mateix a l'Audiència Provincial de Madrid no es pronuncie sobre la meva denúncia i la segueix deixant en stand-by. És l'únic que crec que pugui passar. La Fiscalia demanava per al doctor Vela una pena d'11 anys de presó, l'acusació en sol·licitava 13, el doctor Vela és molt major, té ja 85 anys. Cas que haguera sigut condemnat, penseu que haguera pogut entrar en presó? No, por la edad no. A partir de los 73 años existe una potestad de los jueces de decidir que por edad no entren efectivamente en prisión, ¿no? Pero yo hubiera preferido, estoy de acuerdo con Inés Madrigal, ¿no? que el Supremo es una puerta abierta, y esta sentencia hay que ser optimistas, pero yo hubiera preferido que el Supremo se manifestase sobre la prescripción estando condenado Vela, es decir, que no hubieran aplicado la prescripción y que fuera el abogado defensor, su abogado defensor, quien hubiera recurrido pidiendo la prescripción al Supremo, ¿no? Yo confío, al final, que la tesis de la no prescripción se imponga, pero en cualquier caso es difícil que Vela entre en prisión, ¿no? Es por la edad que tiene, es un hombre muy mayor.